Sí, sí, lo escucho. Ya. Entonces, hoy justamente como mencionó Marcelo, el tema de hoy día va a ser meiosis y el genoma humano. ¿Qué había pasado? La anterior semana hablamos un poquito de mitosis, hablamos de lo que era la división celular. Y habíamos hablado también como antecedente a la meiosis. ¿Qué habíamos dicho de la meiosis? Justo recordando que la meiosis se diferencia de la mitosis en ciertas cositas. ¿En qué? En que la mitosis, justamente haciendo hincapié en la clase pasada, era como una fotocopiadora. ¿A qué me refería con ello? Tú ponías una foto de tu cara en la impresora y iba a producir más fotos de tu cara, técnicamente. O sea, era como que te clonabas. En cambio, en la meiosis, ¿qué pasaba? Era una reproducción sexual. El resultado tenía variabilidad genética. O sea, no es como que ponías una foto de tu cara y ya, sino tú dabas cierta parte de tus caracteres, otra persona daba cierta parte de sus caracteres, y el resultado era diferente al original. Luego, ¿qué habíamos dicho? Que la mitosis tenía de ocurría en las células somáticas. Somáticas, soma, que significa cuerpo, o sea, en todas las células del cuerpo. Entonces, la meiosis, ¿en dónde ocurría? Solo ocurría en células germinales, células reproductivas, en este caso los gametos. ¿Gametos cuáles? El espermatozoide y el óvulo. Ahora, justo lo que les dije antes, el resultado genético. En la mitosis son clones. Si tú tenías un 2N, o bueno, una célula diploide, tu resultado es una célula diploide. Pero si en cambio, en la meiosis tú tenías al principio una 2N, tu resultado era una N. Ahora, lo que también tenemos que tomar en cuenta es las divisiones. En la mitosis simplemente hay una división que producía dos células hijas. La meiosis tiene dos divisiones, conocidas como meiosis 1 y meiosis 2, lo cual al final nos va a dar cuatro células hijas. Y bueno, una vez hecha esa diferenciación, comencemos con el tema como tal, porque justamente ahí viene la pregunta del tema, justamente de meiosis. ¿Por qué todos somos distintos si venimos de los mismos dos padres? ¿Por qué tú difieres bastante de tu hermano, de tu hermana? O entre tus padres, entre tus tíos, entre tus primos. ¿Por qué todos son diferentes? ¿Por qué no son tan iguales? ¿Por qué hay mucha variabilidad entre ellos? ¿O por qué un error en una división celular, por qué puede causar el síndrome de Down, por ejemplo? Eso es técnicamente lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ya hemos visto justamente la diferencia estructural, y ahora pasemos como tal a la meiosis. Y la pregunta que a veces muchos no se hacen, sin embargo, es bastante recalcar. ¿Por qué la división de la meiosis son dos? ¿Y por qué no solo una? ¿Y por qué crea diversidad genética? ¿Y qué sucede? Eh, Previamente, habíamos dicho que la meiosis se dividía en meiosis 1 y meiosis 2. Y se divide en dos por el hecho de que van a resolver dos problemas completamente diferentes. La meiosis 1, que también es conocida como la meiosis reduccional, va a separar los pares de cromosomas homólogos. Uno de cada par va a cada célula hija. Es como que va a ser una repartición mutua. Y aquí es donde, al hacer esta división, el número de cromosomas baja de lo que era 2N a N. ¿Y qué sucede? ¿Qué podemos aclarar de esto? Que en la mitosis nunca pasa esto. ¿Por qué? Porque en la mitosis los homólogos nunca se tocaban entre sí. Ahora, en la meiosis 1 va a ser también bastante importante, anticipándoles, porque acá ocurre el crossing over, que es el intercambio de material genético entre los homólogos. Ahora, la meiosis 2, que también es conocida como la fase ecuacional. ¿Por qué? Primeramente, al ser ecuacional, esta sí se parece a la mitosis. Es como una mitosis como tal. ¿Y qué pasaba entonces en una mitosis? Se separaban las cromátidas hermanas. Luego, no hay una nueva reducción del número de cromosomas. Se mantiene estable, se mantiene constante, lo mismo que en la mitosis. Y bueno, simplemente luego se separa para obtener los gametos haploides. Como tal, solo estoy anticipando el tema. Ahora, meiosis, la palabra viene de reducción. Y justamente la primera parte, recordemos que era reduccional. Esto solo va a ocurrir entre los gametos. ¿Qué más les podemos decir? Los gametos que justamente son pues, el esperma y los ovarios, que también los conocemos como las espermatogonias o oogonias. Acá hay dos términos a aclarar. Puede ser oogonias o ovogonias. Ambas son totalmente correctas. Ahora, acá les traigo una pequeña analogía. ¿Qué sucede?
Nosotros podemos acordarnos de la meiosis como si estuviéramos barajeando cartas. ¿Por qué? Porque estamos mezclando el material genético. Y al estar barajeando las cartas y repartiendo, nadie va a tener la misma combinación. Todos van a tener diferentes combinaciones posibles. Entonces, esa sería una pequeña analogía. Ahora, no hay que hacer mucho hincapié en algún antecedente, algún mecanismo, alguna aduana, como hicimos con la mitosis, por el hecho de que es bastante sencillo y no tiene nada que ver con ello en sí. Primero, hablemos de lo siguiente. Como tal, las fases que tiene la meiosis son las mismas que tiene la mitosis. ¿A qué me refiero con ello? En la mitosis nosotros que vimos que había de fases pro, mete, analtelo, profase, metafase, anafase, telofase. Entonces, queremos ahí confirmarles algo. Esas partes, esas fases, no son especialmente exclusivas de la mitosis, sino son como tal fases de una división. Es por eso que tanto se habla de ellas en la mitosis como en la meiosis. Entonces, ¿qué sucede? Mi meiosis va a tener también profase, metafase, anafase y telofase. Pero como son dos meiosis, las vamos a enumerar. Si es de la meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Si es de la meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ahora, una vez sabiendo esto, vamos a entrar dedicadamente a una de las fases de la meiosis 1, que es la más importante. ¿Y cuál? La profase 1. Dentro de la profase 1, que es la etapa más importante, vamos a tener 5 etapas que se van a dividir, y que son las 5 etapas estrellas de mi meiosis. Entonces, esta va a ser la parte más densa, pero también la más importante, porque todo lo que va a venir después de este temita depende de esto. Esta es la base. Entonces, las partes que va a tener la profase 1 van a ser lectoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. Ustedes pueden tratar de hacer una mnemotecnia de lo que intenten. Yo, sinceramente, acá nunca hice una mnemotecnia. Yo solo me acuerdo que le dije lento, sigo paridi. Es la única forma que me acordaba, como todos los 5 nombres. Pero bueno, comencemos con el ectoteno. El ectoteno, ¿qué sucede en el ectoteno? Que mis cromosomas se comienzan a condensar, sí, igual que la mitosis, y se van a volver visibles. Se van a volver, estas ceplitas finas van a comenzar a verse fácilmente en el microscopio. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta algo, que el ADN ya fue replicado antes de entrar a la meiosis. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una división celular. Y recuerden que antes de la, por ejemplo, cuando hablamos de mitosis, antes de que se haga la mitosis como tal, tenía una fase de preparación, de crecimiento. Lo mismo sucede acá. Ahora, esto ocurre en qué fase? En la fase S de la interfase. Porque habíamos dicho que se dividía, pues, mi ciclo celular en interfase y la fase M. Entonces, lo mismo sucede en la meiosis. Va a tener su interfase, su periodo de crecimiento y para prepararse para la división, y luego, como tal, la meiosis. Ya. Ahora, entonces acá simplemente se van a condensar mis cromosomas. Luego el cigoteno. ¿Qué ocurre acá? Algo que no tiene equivalente en la mitosis. ¿Y a qué me refiero con ello? A que mis cromosomas homólogos se van a buscar y se van a aparear. Y ahora, el proceso en el que mis cromosomas se buscan, o bueno, mejor dicho, se pegan y se aparean, se llama sinapsis. Ahora, acá uno se pregunta, ya, pero si se están pegando, ¿qué es lo que hace que se peguen? ¿Cómo es que se pueden pegar mis cromosomas? Y esto es gracias al llamado complejo sinaptotémico, que bueno, lo representamos con la S y la C. Pero, ¿qué es ese complejo sinaptotémico que luego vamos a estar hablando y hablando una y otra vez? Es una estructura que, bueno, tal vez lo adivinarán, una estructura proteica, porque casi todo lo que va a intervenir siempre son proteínas. Ahora, esta estructura va a tener una forma de una cremallera, que va a unir a los dos homólogos punto por punto a lo largo de todo su largo. No, digo, bueno, sí, no, un poco redundante, a lo largo de todo su largo. O sea, es como que los va a pegar y como si fuera una cremallera los va a unir, como si se van a una cartuchera. ¿Ya? Ahora, el resultado de esa unión se va a llamar tétrada. O también otros lo conocen con un nombre más fácil, más común, bivalente. Y esa tétrada o bivalente, ¿qué van a ser? Dos cromosomas homólogos. Cada uno de los cromosomas va a tener sus dos cromátidas.
que están apareadas. Entonces, como tal, todo el bicomplejo, y por eso se llama tétrada, por el quecho, porque van a ser cuatro cromátidas. Entonces, haciendo hincapié, se le llama a esta unión, donde se pegan, como tétrada o bivalente. Tétrada, ¿por qué? Porque son cuatro cromátidas. Bivalente, ¿por qué? Porque son dos cromosomas homólogos. Ahora, pasemos a la siguiente etapa, que sería el paquiteno. En el paquiteno, vamos otra vez a hablar de mi complejo sinactotémico. ¿Por qué? Porque en esta parte, en el paquiteno, ya está completamente formado. En el cigoteno es como que se estaba juntando, se estaban cebando, pero ya como tal ya era una estructura. En el paquiteno se ha cebado por completo. La cremallera está totalmente cebadita. Y acá ocurre el evento más importante. Recuerden, la etapa más importante, la profase 1 de la meiosis 1. Ahora, ya. Ahora, el evento más importante, el crossing over. Crossing over, ¿qué es eso? La recombinación. Espérate, agüita. Ya, ya. Disculpen, chicos, ya. Ahora, del crossing over justamente vamos a hablar en una diapositiva adelante, si me equivoco, en todo el proceso del crossing over como tal. Sin embargo, ¿qué les puedo hacer de adelanto? Que técnicamente fragmentos de lo que es mi ADN van a comenzar a intercambiarse físicamente. Es como que fragmentos de mi ADN se van a partir, se van a ir para acá, tú para allá. Pero estos fragmentos de ADN van a intercambiarse solo entre cromátidas no hermanas de los dos homólogos. O sea, entre las cromátidas no hermanas de la tétrada. Y el mecanismo también lo vamos a explicar más adelante. Ahora, pasemos a otra parte. Entonces, paquiteno comienza a hacerse el crossing over y se van ahí como que juntando las diversas partecitas de ADN, se van mezclando. Ahora, diploteno. Acá de nuevo vamos a hablar de nuestra estrella, nuestro actor principal, el complejo sinactotémico. Pero ¿qué va a pasar en esta parte? Que se va a disociar. Los homólogos se van a separar parcialmente, pero van a seguir unidos. Como vemos acá, se han abierto, pero sin embargo están aún todavía unidos. Y los puntos en los que van a estar unidos adquieren un nombre y se llaman quiasmas. Comúnmente va a haber entre 2 a 3 quiasmas o puntitos de unión entre el par cromosómico. Ahora, acá hay que hacer hincapié en algo por un hecho. Acá sucede que en las mujeres el osito primario, bueno, osito o ovocito primario, se va a detener en el diploteno. Y esa pausa que hace puede durar poco, como también puede durar bastante. Imagínense que ha durado hasta más o menos 38 años. Entonces, ponte a pensar, los cromosomas de una mujer llevan casi 4 décadas detenidos en esa etapa. ¿Y cuál es el problemita de que estén detenidos? De que esto aumenta el riesgo de errores cuando se quieran separar. Pero bueno, entonces, haciendo paréntesis, bueno, se va en el paréntesis como tal, diploteno, el complejo se disocia, pero siguen permaneciendo unidos solo por los quiasmas. Y ahora pasaremos a la diacinesis. Y en la diacinesis, ¿qué es lo que pasa? La máxima compactación de los cromosomas. Máxima compactación de los cromosomas, sí. Y comienza a formarse lo que sería mi uso acromático. La envoltura nuclear, como habíamos visto en lo que era la mitosis, se rompía. Los quiasmas se desplazaban hacia los extremos de los cromosomas. Y en ese proceso en el que mis quiasmas se desplazan hacia esos extremos, se llama terminalización. Y una vez que pasa esto, que mis quiasmas ya están ahí, mi célula ya está lista para entrar a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Prometeanaltelo. Ya hemos hecho. Ahora, metafase. Pero antes de entrar a la metafase, hablemos y hagamos hincapié en justamente el evento más importante que recordemos que ocurre en el paquete, ¿no? En mi meiosis 1, que era, sí, acá está, el closing over, que es el motor de la diversidad genética, el mecanismo molecular. Y me dice la atención tan especial, tan importante, porque es la raíz mecanística de la diversidad genética. Pero bueno, chicos, antes de continuar, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal?
Si todo está bien, pulgares arriba. Si no, los escucho, los leo. Y a todos los demás chicos, ¿todo bien? Porque creo, si no, a ver si vamos a hablar de varios agentes y ahí sí los podemos marear. Entonces quiero hacer una pequeña pausita para ver si todos han entendido, para ya hacer el crossing normal. ¿Sí? Ya, bueno. Bueno, igualmente cualquier mensaje normal me lo pueden poner en el chat con confianza. Entonces hablemos como tal del crossing over. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Vamos a hablar de los SPO11. ¿Qué son los SPO11? Son técnicamente enzimas. Y estas enzimas, si no me equivoco, ya las habíamos trabajado antes, si no, no. Estas enzimas son una tijera molecular. ¿A qué me refiero con ello? Que en el paquiteno, que justamente como ahí es donde ocurre el crossing over, estas tijeritas van a introducir cortes de doble hebra en el ADN de mis cromátidas no hermanas. ¿Pero por qué en el ADN de tus cromátidas no hermanas? Porque ahí es donde ocurría justamente ello. Y bueno, de los cortes que van a hacer, uno va a ser del homólogo materno y uno del paterno. Luego vamos a hablar de lo que sería, lo tengo acá, ahí así, acá está mi otro agentito que se va a llevar el crédito. La recombinasa VAT51. ¿Qué sucede? Una vez que mi enzima, que es tijera, mi SPO11 corta, la VAT51 va a facilitar el intercambio. ¿Por qué? Digamos, tú estás cortando una hojita, una hoja azul, has cortado justamente unas esquinitas. Ya, solo lo has cortado. Eso es todo lo que hizo mi SP11. Ahora, mi recombinasa, justamente ahí su mismo nombre lo dice, recombina, ¿qué va a hacer? Va a facilitar el intercambio de esos pedacitos cortados. Va a buscar la secuencia complementaria de la cromátida y le va a dirigir al intercambio. Piensa lo que puedes asemejarlo como que si fuera un GPS, un guía que te va a decir, ya, tú vas a tener que ir hasta esta partecita y tú para esta otra partecita. Y luego vamos a tener lo que serían nuestros quiasmas. El quiasma que habíamos visto que eran los puntos de unión de acebatito. Ahora, ¿qué sucede? Habíamos visto que cuando el complejo sinactotémico se disocia en el diploteno, los puntos de intercambio iban a quedar visibles en el microscopio como los quiasmas, ¿no? ¿Y por qué es importante el quiasma? ¿O qué tiene que ver el quiasma? El quiasma, si tú lo logras ver, te va a indicar que el crossing no habrá ocurrido, que justamente se han cortado y se han ido. ¿Por qué? Porque recordemos que después de los quiasmas, ¿qué pasaba? Justamente acá estaba. Que los quiasmas se desplazaban a los extremos. Y justamente cuando se desplazan a los extremos y ya se hacen visibles, técnicamente ya acababa. Entonces, esa era la marca de que el crossing over había ocurrido y había finalizado. Y bueno, recordando también, cada par cromosómico iba a tener entre 2 a 3 quiasmas. Ahora, ¿cuál es la magnitud de la variabilidad de este pequeño proceso que ha pasado? Que nosotros tenemos más o menos, bueno, no más o menos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Cada uno de estos cromosomas va a tener múltiples puntos de crossing over. Y ahora, más la segregación independiente que hay en la metafase 1, el número de posibles combinaciones en un gameto superaría 10 elevado al 80. Esas posibles combinaciones es un número tremendo. Eso indica toda la variabilidad genética que puede haber con ese simple proceso. Tantas combinaciones posibles. Y bueno, 10 al 80 es un número bastante alto para los que alguna vez se ponen a dudar de ello. Entonces, más o menos para dimensionarlo, el número estimado de átomos en todo el universo observable también es parecido a 10 al 80. Y recuerdo que todo está hecho de átomos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que es técnicamente imposible que haya dos gametos genéticamente idénticos, porque las combinaciones son muy diversas. Ahora, hablando de combinaciones, hablando de quiasmas, va a haber casos en los que mi crossing over va a fallar, los va a cortar mal, no los va a dirigir bien, y ¿qué pasa? Si mi crossing over falla, pues no va a haber quiasma como tal. Y uno de los casos es cuando no se forma el quiasma en el par 21. ¿A qué me refiero con ello? Que si no hay quiasma, queda el punto de unión, mis cromosomas no quedan anclados en la metafase. Y esto puede llevar a que haya una no disyunción. Entonces, ambos cromosomas de mi par 21
irían al mismo gameto. ¿Y qué pasa si este mismo gameto, justamente este gameto, que va a tener ambos cromosomas del par 21, y no solo uno, es fertilizado? Si es fertilizado ese embrión, ese gameto, va a volver un embrión. Y este embrión va a tener 3 copias del cromosoma 21. Y justamente es por eso que se llama trisomía 21, o también conocido como el síndrome de Down. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que el síndrome de Down se ha dado por un error en el crossing over, exactamente en el cromosoma 21, que por no haber quiasma, los dos se han ido juntitos. Sí, ese es, esa es la relevancia y la correlación clínica detrás del síndrome de Down. Ahora, bueno, como tal, ya hemos acabado de crossing over. Técnicamente, esto era ese proceso donde se cortaban, se iban, se intercambiaban, se creaba el quiasma. Y bueno, al unirse con las partecitas cortadas, pues se creaban nuevas cromátides, ¿no? Porque tenían parte antigua, parte de lo que era antes, con la parte nuevita. Ahora que hemos acabado el crossing over y como tal ya hemos acabado la profase, seguía lo que seguía la siguiente parte. La metafase, la anafase y la telofase. Ah, bueno, he puesto las 3 juntas, mejor. Ahora, ¿qué sucede? De la metafase a la telofase. Hablemos de la metafase y comparémosla con lo que fue en la mitosis. ¿Qué sucedía? Hemos visto que hace ratito que los pares de homólogos aún están unidos por los quiasmas y comienzan a alinearse en el ecuador de la célula. Y aquí viene la parte que es diferenciar, crucial con la mitosis. En la mitosis, cada cromosoma conectaba con sus 2 cinetocodos a los polos opuestos. Si tú eras de la izquierda, te ibas con el cinetocodo de la derecha. Y así viceversa. En cambio, en la meiosis 1, cada homólogo conecta con sus 2 cinetocodos del mismo polo. No te ibas por el del otro género, te ibas con el del mismo. Y ahora, la orientación de cada par hacia uno y hacia otro polo era completamente al azar. Esto se llama, tiene un nombrecito, especialmente esta partecita. Entonces, acá está, segregación independiente. ¿Y por qué es importante esto? Porque como es al azar, estás hablando también de probabilidades, estás hablando de combinaciones posibles. Y si estamos hablando de combinaciones con todo lo que es el ADN, estás hablando de diferentes variabilidades genéticas. Entonces, se hace hincapié en algo. Crossing over, principal vía de variabilidad genética. Y la primera. Ahora, la metafase 1 es la segunda gran fuente de variabilidad genética. Simplemente porque justamente lo hacen al azar y lo jalan. Por ese hecho de hacerlo al azar, por ese hecho de que haya la segregación independiente. Entonces, para recordar, crossing over, primera fuente de variabilidad. Segunda fuente, la segregación independiente de la metafase 1. Ahora pasemos a la anafase 1, que es la reducción. ¿Qué pasaba acá? Acá se rompía la cohesina entre los brazos de los cromosomas, pero no en el centrómero, solo entre los bracitos. Entonces, los homólogos se separaban hacia los polos opuestos, y cada polo recibía un cromosoma de cada par. Por eso, si te das cuenta que en la imagen, este está recibiendo los azulitos, este está recibiendo los rojitos, vean del par que eran. Entonces, cada uno recibe una copia de cada uno. Ay, yo soy un poco redundante a veces. Bueno, cada polo recibe una copia de cada par. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo más importante de esto? Y es una de las partes más importantes escritamente. Que acá el número de cromosomas pasa de 2n a n, porque antiguamente cada uno tenía su par cromosómico que era 2n. Lo estás dividiendo uno para cada polo, n. Los n azulitos se van para acá, los n rojitos se van para acá. Entonces, la fase reduccional de la meiosis 1 ocurre en la anafase. ¿Por qué? Porque pasa de 2n diploide a n haploide. En otras palabras, el contenido del ADN pasa de lo que era al principio 4C a 2C. Por ejemplo, pues acá en metafase 1 podríamos 4C. En cambio, acá en anafase serían 2C. ¿Por qué 2C? Recordemos, una cosa era el cromosoma, otra cosa eran las cromátidas. Entonces, ¿qué es lo que van a tener aún? 2 cromátidas.
Y ahora pasamos a lo que sería la telofase. ¿Qué sucede en la telofase? Que va a haber dos células haploides, como que ya está comenzando la separación como tal, dos células haploides con con cromátidas dobles. ¿Qué sucede? Se forman dos células que van a tener N cromosomas, no dos N como una mitosis, sino N cromosomas porque se han partido mutuamente. Ahora, este proceso adquiere diferentes nombres. En el hombre se van a llamar los espermatocitos secundarios. En la mujer, el ovocito secundario y primer cuerpo polar. Ahora, el punto que comúnmente se olvidan la mayoría de personas es que entre la meiosis 1 y la meiosis 2 no hay replicación de ADN. ¿Por qué? Porque ya se dio en la meiosis 1. Es por eso que la célula entra directamente de la meiosis 1 a la meiosis 2. No hay una pausa, no hay nada. Porque ya tiene los cromosomas necesarios, ya está lista para la acción, para el proceso. Entonces, bueno, hasta el momento, acá es donde acaba la meiosis 1. Porque ya hemos hablado de la profase, donde estaba todo el procesito, ¿no? Incluso el crocinove. Ahora hemos hablado de las otras partecitas, la metafase, la anafase y la teofase, y ya hemos acabado oficialmente la meiosis 1. Entonces, ¿qué es lo que viene a ocurrir? La meiosis 2, que es como tal la división ecuacional. Y bueno, como yo les digo, este proceso como tal de la meiosis es rápido, es fácil de explicar, porque, bueno, sobre todo la meiosis 2, porque es una mitosis aplicada, pero hace los haploides. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Que en la meiosis como tal, la meiosis se va a dividir como que en dos. La meiosis 1, que hemos visto que es como tal, si es una meiosis, es diferente a la mitosis, y la meiosis 2. ¿Qué sucede con la meiosis 2? La meiosis 2 sí es igualita a la mitosis. Es lo mismo que la mitosis. El único diferencia es que es con células haploides. Luego es todo igual. Porque, a ver, ya no hay homólogos que apedrear, ya no hay crossover, solo hay que separar, ¿qué cosa? Mis cromátidas hermanas. Entonces, mis cuatro fases en resumen. La profase 2, habíamos dicho que ahora se enumeraba con 2, por el hecho de que era la meiosis 2. Entonces, la profase 2, ¿qué sucede? Mis cromosomas se condensan de nuevo. No hay emparejamiento de homólogos, porque ya no hay ninguno. Luego la metafase 2. Los cromosomas se alineaban en la línea ecuatorial. Bueno, en la placa ecuatorial también conocida. Y, igual que en una mitosis, cada cinetocodo se conecta con un polo diferente. Luego teníamos a mi anafase. ¿Qué sucede en la anafase? Se separaron las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos. Y la telofase 2. Cuatro células haploides con N cromosomas y una sola cromátide. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en resumen? Que en la meiosis 1, mi célula diploide la he tenido que dividir en dos células haploides. O sea, ha pasado de mi célula de 2N a dos células de N cada uno. ¿Y qué es lo que ha pasado luego en la meiosis 2? Que mi célula N, que tenía pues cada uno tiene su cromosoma, y cada cromosoma tenía dos cromátidas, he partido mis cromátidas. Entonces, como tenía dos células con dos cromátidas, tenía cuatro cromátidas diferentes. He separado que cada cromátida se vaya a una nueva célula. Pero digo, es lo mismo que la mitosis, solo que con una célula haploide. Entonces, tengo cuatro células haploides con N cromosomas. Y una sola cromátida cada uno, bueno. Entonces, ¿cuáles son mis productos finales? ¿Y qué son esos cuerpos polares que desde hace rato acabas de hablar, Gustavo? ¿Qué sucede? En el hombre, las cuatro células resultantes son totalmente espermátidas. O sea, cuatro espermatozoides funcionales. Pero en cambio, en la mujer es diferente el resultado. ¿A qué me refiero con ello? En que la mujer, solo una de mis cuatro células se convierte en un ovocito maduro. Las otras tres se convierten en cuerpos polares. ¿Y qué pasa con estos cuerpos polares? Son descartados. Ahora, uno se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué solo te quedas con uno si has hecho cuatro? Y sucede lo siguiente, el ovocito necesita conservar prácticamente todo el citoplasma. El ovocito necesita, sí o sí, todos los nutrientes posibles.
todo lo que sería el citoplasma, todos los organelos, toda la reserva energética, todo factor de desarrollo. ¿Por qué? Porque luego se va a convertir en el embrión y es donde más recursos va a necesitar. Entonces, las otras tres dicen ya, para que tú crezcas y te desarrolles, nos vamos a sacrificar, nos vamos a volver cuerpos polares. Y tú que estás quedando con todos los recursos, te vas a volver un ovocito maduro. Ahora, ¿qué pasaría si tú dividías todo en las cuatro partes iguales en una mujer? Que cada uno tendría muy poco. Y lo más interesante de los cuerpos polares es que se llevan los cromosomas extra, pero dejan todo el citoplasma. O sea, solo se llevan todo el cromosoma, pero te van a dejar todos los recursos. Y ya. Y técnicamente eso sería todo lo que sería meiosis 1 y meiosis 2. Antes de pasar a la siguiente parte, chicos, ¿me han entendido hasta el momento? Sí se entiende. ¿Los demás tienen alguna duda? ¿Todo claro? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo mal? Porque técnicamente este tema lo he dividido en tres partes. O sea, en sí eran dos partes, pues, ¿no? Meiosis y genoma humano. Pero yo lo dividí en meiosis, división como tal, luego gametogénesis, para hablar especialmente de lo que sería la ovogénesis, la espermatogénesis, que pues ya específicamente, ya no general, y luego recién pasar al genoma humano. Entonces, si, hemos entendido hasta el momento, ahora sí pasemos con lo que sería, sí, sí estamos bien. Ya. Gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis, pero esperen, voy a actualizar la diapositiva, chicos. No sé por qué acá una de las imágenes no ha cargado. Mi internet está lento. A ver. Vamos a ver. Ya, ahora sí ya cargó. Ya. Entonces, pasemos ahora a la parte de la gametogénesis. Dos estrategias muy diferentes, pese a ser el mismo proceso como acabamos de ver. ¿Por qué? Porque hasta el resultado es diferente. Primero, comenzamos con lo que sería la espermatogénesis, que es una producción en serie. Empieza en la pubertad. ¿Por qué? Porque ahí recién se desarrollan las células sexuales. Justamente la pubertad también te crecen los granitos y todo ello. Y empieza en la pubertad y va a ser continua toda la vida. Las espermatogonias son células, las células madre también conocidas que va a tener el testículo y que se van a dividir por lo que sería la mitosis. Ahora, como se dividen por mitosis, ¿qué significa eso? Que mitosis sea una fotocopiadora. Entonces, vas a tener una fuente casi infinita o un reservorio inagotable de estas células. Ahora, alguna de estas células no va a seguir copiándose a sí misma, sino va a entrar a un proceso que es conocido como la meiosis. Y una vez que las espermatogonias entran al proceso de meiosis digo, adquieren otro nombre, adquieren el nombre de espermatocitos primarios. Ahora, recordemos algo. Como tal, al principio, es una célula diploide, o sea, tiene 2N. Y si va a pasar por la meiosis 1, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver dos células y cada célula va a ser de N. Y eso ya es llamado espermatocito secundario. En otras palabras, el espermatocito primario tiene 2N. El espermatocito secundario tiene solo N. Y luego pasa por la meiosis 2, dando lo que serían las conocidas espermátidas. Ya no espermatocitos de terciarios, sino espermátidas. Que bueno, hemos visto que también van a ser de N. Y ahora, estas espermátidas se diferencian morfológicamente en espermatozoides con cabeza, pieza intermedia y flagelo, que son justamente las tres partecitas pues, de los espermatozoides. Ahora, de cada célula que entra, 4 espermatozoides funcionales son los que van a salir resultantes. ¿Y qué les puedo decir de esto? A ver, técnicamente es todo el proceso, es técnicamente todo lo que hemos hablado hace ratito, no varía casi nada, solo los nuevos nombres que hemos adquirido. Ah, ya, les puedo dar un dato extra.
Un hombre comúnmente produce al día entre unos 100 a 300 millones de espermatozoides. Así que pueden imaginarse la cantidad astronómica de divisiones que hacen y meiosis. Ahora, bueno, pasemos a la parte que más me interesa, la ovogénesis, o génesis. Aquí hay bastantes nombres que son muy parecidos en sí, que es una producción, como hemos visto, que es pausada y es selectiva por el resultado. Ahora, ¿qué sucede? Como tal, al principio tu gameto, tu célula sexual o la célula originaria, es la ogonia. Y las ogonias también van a proliferar por mitosis. Sin embargo, no lo hacen toda la vida, o no lo hacen solo desde la pubertad, como en el caso de los espermatozoides, la espermatogénesis. En la génesis, las ogonias solo se están dividiendo por mitosis en tu vida fetal. Tú dejas de ser un feto y toda tu vida ya no hace división tu ogonia. ¿A qué me refiero con esto? A que antes de que tú hayas nacido, ya todas están en meiosis 1, detenidas. Por eso hace mucho rato les había dicho que se detenían en el diploteno hasta unos 40 años. 40 años se detienen y luego ¿qué pasa? Menopausia. Miren cómo estamos haciendo esta correlación clínica. Ahora todo está teniendo más sentido si se dan cuenta. Y es por eso que quería hacer hincapié en este temita, en esta partecita. Entonces, ¿qué les puedo? A ver, son detenidos, entonces, como habíamos dicho en la meiosis 1, exactamente en el diploteno, como ovocitos primarios. Y más o menos, una mujer tiene en promedio unos 400.000 ovocitos primarios al nacer. Pero recuerden que ya no produce más. Es un número fijo que solo comienza a disminuir. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú entras a la pubertad, en cada ciclo menstrual, unos cuantos ositos comienzan o retoman la meiosis. O sea, completan la meiosis 1, porque habíamos dicho que se habían quedado en el diploteno, y una vez que comienzan y acaban lo que sea la profase, entran en la metafase. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que mi ovocito permanece en este segundo esto hasta la fertilización. Es por eso que decimos que justo desde la pubertad la mujer comienza con la menstruación, comienza a poder, ¿cómo se dice? A poder embarazarse, por el hecho de que justamente la célula está esperando la fertilización. Y es por eso que también una o unas cuantas retoman la meiosis en la menstruación, que bueno, luego se vuelven pues, los óvulos como tal. Ahora, como habíamos dicho, el ovocito permanece en el segundo ovesto, justo en la metafase 2, ahí detenida, esperando la fertilización. Y si un espermatozoide penetra a esto, ¿qué significa? Que la célula recibe una señal. ¿Y qué me va a decir esa señal? El espermatozoide está entrando, tenemos que completar la meiosis 2 y expulsar el segundo cuerpo polar. Y bueno, si no hay fertilización, pues el mi ovocito se degenera y se elimina. Y luego hasta la siguiente menstruación, donde otro ovocito trata de ver si es el acto, y si no es el acto, también se elimina. Y bueno, el producto final, como hemos visto, es un ovocito maduro, que es haploide, con casi todo el citoplasma, y 3 cuerpos polares que se reabsorben. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo entre estos dos sistemas? Entre el sistema del varón y el sistema de la mujer como tal, que refleja prioridades distintas. En el hombre se optimiza la cantidad, porque son millones de gametos. Es una competencia, es una probabilidad. En cambio, la mujer se optimiza para la calidad. Es un gameto excepcional, un gameto que tiene lo mejor de mejor, todos los recursos necesarios para que se forme el embrión. Y bueno, como les estaba diciendo también hace ratito, el arresto prolongado del ovocito, sobre todo en el diploteno, aumenta el riesgo de aneuploidías. Por eso comúnmente hemos dicho que pueden estar hasta 38 años, 40 años, que ya los cromosomas, al estar tanto tiempo en arresto, justo ¿cómo se llama esto? La proteína de cohesión comienza a degenerarse. Y esto aumentaba
¿qué había dicho? Así, aumentaba la probabilidad de no disyunción y el riesgo de las trisomías. Sobre todo, tres trisomías, la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13. Que más adelante vamos a ver de qué trata cada una, si me equivoco. Ahora, una vez que ya hemos explicado esta partecita y he aclarado un poquito más esto, ahora sí podemos avanzar como tal la siguiente parte del tema, la anatomía del genoma, el genoma humano. ¿Y qué podemos hablar de este datito? A ver, eh, acá les he puesto más que nada datitos. Solo el 10% del ADN nuclear codifica proteínas, 8% del genoma proviene de betlóvidos antiguos, el 99.9% de identidad genética entre cualquiera es lo que hay entre dos humanos. O sea, tú tienes una identidad genética de 99.9% con otra persona. Ese 0.1 es toda la variabilidad genética que hay entre todo el mundo, entre cada ser, y que puede definir incluso la compatibilidad o si es tu descendencia o no. Todo está dentro de ese 0.1 del total de la identidad genética. Y la historia del genoma humano es una historia bastante increíble, tanto por los datos, tanto por la inversión usada y tanto por los años que se han usado, se han gastado. Eh, pero bueno, a ver, lo que más. Lo demás vamos a ver. Ya no habría más que hacer. Ya. Hablemos del DNA, del ADN, o bueno, también conocido en inglés como el DNA. Va a haber dos tipos, el codificante y el no codificante. Si hablamos nosotros del codificante, son comúnmente los llamados exones. ¿Qué es un exón? Una secuencia que efectivamente se traduce en proteínas funcionales. ¿Y cuál es el problemita? Que son menos del 2% del genoma total. El resto puede tal vez transcribirse, puede que tal vez no se transcriba, pero no se traduce. Luego también vamos a tener, o vamos a hablar de lo que sería el ADN regulador. Regulador, sí, va a ser un promotor que va a controlar cuándo, dónde y cuánto se tiene que expresar un gen. Ahora, como es un regulador, ¿qué pasa si hay una mutación? ¿O qué pasa si falla? Va a dar literalmente enfermedades como diabetes, como cáncer, como esquizofrenia. Luego vamos a hablar de lo que sería el ADN estructural. Dentro están justamente los telómeros, los centrómeros, que creo que ya han avanzado esto ustedes. Hablemos de los telómeros. ¿Qué es un telómero? Es una secuencia repetitiva. Comúnmente en los humanos es la TT-A-GGGG. O sea, dos T's, una A, tres G's. Timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Y esto se encuentra, ¿por qué estamos llamando esta secuencia repetitiva y por qué es importante? Porque eh, se encuentra en los extremos de los cromosomas que lo protegen de la degradación y se acortan con cada división celular. Entonces, ¿me estás diciendo que se van a cortar con cada división celular? Sí. ¿Y no va a haber nadie que los reponga o los vuelva a su estado? Sí. Justamente quien se va a encargar de reponerlos es la telomerasa. Pero los va a reponer en células germinales y células madre. Y luego vamos a tener los centrómeros, que son las regiones de unión del uso acromático. Justamente habíamos hablado del uso cromático, especialmente en lo que da la anafase. ¿Qué es lo que nos importa del centrómero? Que son ricos en secuencias repetitivas y son esenciales para la segregación correcta de los cromosomas. Luego, hablaríamos de lo que serían los pseudogenes. Los pseudogenes, bueno, acá no lo he puesto, van a ser secuencias que tienen estructura similar, por eso pseudo, parecido a los genes, pero sin embargo no son genes. Van a tener estructura similar a genes funcionales, con regiones parecidas a exones, a inclones o a promotores, pero que han acumulado mutaciones que hacen que no sean funcionales. Tal vez codones con parada prematura, tal vez alguna delección, tal vez un promotor que está inactivo. En otras palabras, un pseudogen es una versión estropeada de un gen ancestral, de un gen primitivo. Y un ejemplo concreto de lo que les estoy diciendo es que el ser humano, nosotros tenemos más de 800 genes de receptores olfativos, pero de esos 800 genes, más de 400, o sea, más de la mitad, son pseudogenes.
Pero en cambio, si nosotros hablamos de lo que sería un pebo, el pebo tiene casi todos los genes receptores olfativos funcionales. Y al todos ser funcionales, al tener también, digamos, 800, pero no tener pseudogenes, tiene un olfato bastante superior. Es por eso que pueden detectar cosas, buscar cosas. Ahora, ese cementerio de genes olfativos que nosotros tenemos en nuestro genoma es evidencia de que nuestros ancestros dependían mucho más del olfato que nosotros. Es como que una prueba de la supervivencia que hemos tenido en el pasado. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que los pseudogenes también a veces cumplen funciones. No es que sean un estorbo. A veces tienen funciones reguladoras secundarias, como actuar como ARN no codificante, regular la expresión de genes relacionados. No son basura como tal. Ahora, hablemos de estos famositos conocidos como transposones. ¿Qué es lo importante de estos transposones? Que técnicamente son el 45% del genoma que salta. Y acá hablaríamos de Barbara McClickton. ¿Por qué? Hablemos un poquito de su historia. Más o menos, a ver, ¿dónde dice acá está? 1950. Barbara McClickton en 1950 estaba estudiando la pigmentación de lo que era el maíz. Sabemos que el color y la variabilidad del maíz es bastante. Y notaba que los patrones de color en los granos cambiaban de generación en cada generación. Por más que tú plantabas un maíz amarillo, no todos los que te iban a salir eran amarillos. Y esto no lo podía explicar ni la ley de Mendel. Entonces estuvo estudiando, estudiando y llegó a una conclusión, que hay elementos dentro de lo que es mi genoma que se mueven físicamente de un lugar a otro. Y estos elementos que se mueven así como tal, los llamó elementos transponibles. Y ya luego aquí dio el nombre de transposones. ¿Pero qué sucedió? Balbadiadi había sacado esa conclusión a base de toda la experimentación, a base de lo que intentó, de lo que las leyes de Mendel no puede explicar. Y cuando trató de explicar a la alta sociedad de científicos y todo, la comunidad científica simplemente la ignoró. Y sus hallazgos fueron considerados anomalías sin explicación, ideas chifladas por décadas. Habrá sido hasta 1983, si no me equivoco, o sea, 33 años después, así, 1983, que recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, sola, sin coautores, sin apoyo, sin nadie que le haya ayudado. Y es una de las historias más notables de la perseverancia científica del siglo XX, por el hecho de que nunca se rindió, lo hizo sola, nadie apoyó su idea, y muchos años después terminó ganando el Premio Nobel de Medicina. Increíble, ¿no? Ay, bueno. Ahora, hablemos como tal de los transposones. Les he metido mucho contexto. Los transposones son un mecanismo, o bueno, en sí, los transposones van a sintetizar las enzimas, llamadas, bueno, ahí viene el nombre. No sé si había dicho yo que una enzima comúnmente adquiere el nombre de lo que activa y le añadía el término asa. Entonces, transposones sintetizan la enzima llamada transposasa. Entonces, ¿dónde actúan? En la transposa o algo así. ¿Y qué va a hacer? Los transposones sintetizan la transposasa y los cortan de su posición actual. Justamente acá estamos viendo en esta imagen que este pedacito lo va a cortar. ¿Y qué va a hacer? Lo va a colocar en otro lugar del genoma. O a veces ni siquiera los corta, a veces tal vez los copia y los pega dejando el original en su lugar. Hace como un control C y control V. Bueno, control V. Y el resultado de esta pequeña cosita que acaba de hacer, de este pequeño cambio que acaba de hacer, es que el mismo elemento va a aparecer en múltiples copias dispersas por el genoma. Y esto a la vez causaba justamente lo que vimos del maíz. Y bueno, va a haber tres tipos principales. Los lines S, que en sí es una abreviación, S-line, S-line mejor dicho, que es, si no me equivoco, S-line era elementos nucleares de interpuestos de longitud o algo así. ¿A qué nos importa de esto? Que miden dentro de mi genoma. Son
transposones. ¿Qué significa eso? Que se copian a través de un intermediario de ABN. Luego vamos a tener a otro tipo de elemento que son los cines, o también conocidos como los elementos ALU, que miden unos 300 pares de bases y representan el 13% de mi genoma. Sin embargo, los ALU son los más abundantes. Hay más de 1 millón de copias en el genoma humano de los elementos ALU. Y hay unos que creen, no se ha comprobado, que han sido coactados para funciones reguladoras. Y bueno, luego vamos a tener por último a los retrovirus endógenos, que son los restos de infecciones retrovirales. Tú sabes que retrovirus te da una infección y luego a veces quedan restitos. Entonces, en este caso, hay unos que son más antiguos, y les llamamos estos retrovirales ancestrales, que se integran en tu línea germinal, o a veces se heredan. Y pese a que estos son antiguos, ancestrales, hay algunos que van a tener funciones activas. Por ejemplo, la formación de placenta. ¿Me estás diciendo que un retrovirus forma tu placenta? Sí. Ahora, hemos visto que estos transposones son, hacen este cambiecito, es como que hacen algo bueno. Sin embargo, ahí también pueden generar enfermedades. Hay casos que se han sido documentados donde un transposón ha causado lo que es la hemofilia o la distrofia muscular e incluso a veces ciertos cánceres. ¿Por qué? Porque han puesto partecitas en zonas críticas. Y esto pues no es algo que se pueda controlar como tal. Y bueno, sumando 21, 13 y 8, nos sale 34, 40 esto. En sí, en un 45 a más de 45% serían los transposones. Y como lo dice acá, son en parte un mosaico de saltos genéticos, porque simplemente tú te vas para allá, tú para acá, o control C, control V, control V. A veces aunas una oración, porque a veces te metes donde no deberías, y a veces lo mejoras, le das mayor variabilidad. Ahora, pasemos a lo que sería la estructura del gen eucariota. ¿Por qué estamos hablando del gen eucariota? Como tal, no es una secuencia continua como en una bacteria. Va a tener una arquitectura molecular. Vamos a tener un promotor de transcripción, pues eso es por eso que lo estamos tocando. ¿Qué sucede en la máquina de transcripción? La ARN polimerasa 2 no actúa sola. Entonces necesita factores de transcripción que reconozcan que hay tatabox y recluten esa polimerasa. Luego vamos a tener a los exones, que son que se incluyen en el ARN maduro. Y luego se van a traducir y se van a volver proteínas. Y vamos a tener a mis intlones, que son todos estos espacios de acá, que están entre mis exones, y también entre mi promotor, que es el que está primerito. Entonces son los intercalados, y luego se van a eliminar antes de que se traduzca. ¿Por qué? Porque solo están ahí como que conectando, luego no tienen otra función. Y bueno, acá mis tres maquinarias polimerasas, las tres ARN polimerasas, la 1, que transcribe el ARN ribosomal, la 2, que transcribe el ARN mensajero, que es la más importante para la síntesis de proteínas, y aparte es el blanco de muchos antibióticos y fármacos. Y la ARN polimerasa 3, que transcribe al ARN de transferencia, y también a otros ARNs más pequeñitos. Esto no es tan importante que se sepan. Uy, ya, se viene la parte importante. Las reglas de Chargat y la estructura química del ADN. Vamos a hablar un poquito así de la secuenciación del genoma en el humano. Pero antes de ello, tenemos que recordar un tema importante. Nucleótidos. Nucleótidos. Nucleótidos, la base molecular de los ácidos nucleicos. Tema que hemos hecho en las primeras semanas. Entonces, el nucleótido es la base, es el monómero de mi ácido nucleico. ¿Y qué teníamos que recordar de mi nucleótido? Que tenía tres partecitas, tres componentes. El grupo fosfato, que se une al carbono 3 de un azúcar con el carbono 5, o sea, unión 3,5, y forma la cadena.
Luego tenemos a mipentosa, que es justamente el azúcar, que podía ser de dos tipos, ribosa o desoxirribosa. Si era ribosa, ARN se formaba. Si era desoxirribosa, el ADN. Y luego teníamos mis bases nitrogenadas, que podían ser dos tipos, o bien pudinas o bien pirimidinas. Pudinas, a quien teníamos a miadenina y a mi guanina. ¿Por qué se caracterizaba la adenina y guanina? ¿O por qué las dividíamos? Porque estas tenían doble anillo. Y tenemos luego a mis pirimidinas, que tenemos a la citosina y a la timina en el ADN y el uracilo en el ARN. Y entonces, si las otras tenían doble anillo, ¿esas qué van a tener? Pues un anillo siempre. Y una vez que hemos recordado esto un poquito, hablemos del tema como tal. Las tres reglas de Jarrett. Y la estructura del ADN. ¿Qué sucede? Edwin Chargaff comúnmente en 1950 analizó en múltiples especies y notó una relación, notó que en todas se cumplía una cierta relación y a lo que le llamó las reglas. En sí solo fueron dos reglas y las tres ya se salieron de las dos primeras. La regla 1 nos decía que la adenina era igual a la timina. Pero ¿por qué la adenina era igual a la timina? Porque ambas se unían. La adenina se une a timina con dos puentes de hidrógeno. Entonces, como se van a unir, van a estar pegaditas. Y como todas tienen que estar pegaditas, juntitas, no puedes dejar alguna adenina solita o alguna timina solita. Debe haber misma cantidad de ambas. Entonces, esa fue la primera relación. Y la segunda, siguiendo ese criterio, fue guanina se une a citosina con tres puentes de hidrógeno. Y a base de estas, llegó a la regla 3, que nos decía lo siguiente, que las pudinas son iguales a las pimidinas. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus pudas? La A y la G. ¿Cuáles son tus pimidinas? La, la timina, la citosina y bueno, el uracilo. Estamos hablando esta vez específicamente del ADN. Entonces, en el ADN, ¿cuáles serían? Solo timina y citosina. Entonces, ¿a qué me refiero? Que adenina más guanina es igual a citosina más timina. Pero también puedo yo decir otra cosa, que entonces mi relación de adenina y guanina, ¿cuánto sería? El 50%. Y si yo sumo timina y citosina, también el 50%. Entonces, si en algún problema, porque tal vez también les ponen problemas tipo ecuaciones de matemática, donde me acuerdo que a mí me tomaron que el paciente tenía 18% de timina y 20% eh, de guanina. Ahí me cuánto tenían los demás. Cuánto había de adenina, cuánto había de citosina. Entonces simplemente con esta formulita lo hacías. Simplemente era una ecuación simple. A ver, ¿qué más les vamos a hablar? Es, por eso Chagas me gusta, es porque es como que hacer matemática. Y bueno, hablemos un poquito también del dogma central de biología molecular, un tema que habíamos también hecho en la unidad 1. Y bueno, ¿qué recordamos del dogma central? Francis Crick lo había anunciado en 1970. Pues decía que el ADN primero se volvía ARN y luego en proteínas. Y esto va a conectar todo lo que hemos visto en el genoma con la función celular. Por eso, función celular, sí. Un gen no hacía nada por sí mismo. Su información tenía que fluir hasta convertirse en una proteína que recién pudiera hacer, usar o realizar esa función. ¿Y cuáles eran esos tres procesos que tenía que hacer? El primero, la replicación. ¿Qué significaba? El ADN se copiaba a sí mismo antes de una división. Ah, luego teníamos a lo que era la transcripción, que en el núcleo, la ARN mensajero, hasta que luego se volvía ARN mensajero, maduro, y ya salía del citoplasma. Y luego teníamos a la traducción, que la traducción se hacía pues en el citoplasma, como vemos, como tal en el líquido intracelular de la célula. Bueno, vaya redundancia también. ¿Y qué sucedía acá? Los ribosomas comenzaban a leer el ARN mensajero de 5 a 3
de la cadena 5 a la cadena 3 en tripletes. Y los ARN de transferencia traen a los aminoácidos correspondientes para ensamblar la proteína. ¿Qué es lo que vemos acá? Que justamente viene mi mensajero y acá mi ARN de transferencia comienza a hacer mi cadenita, copiando toda la cadena. Comienza a buscar proteínas y al mar, hasta que una vez que la copia, la suelta. Ahora, lo más importante y lo que podemos ampliar a ese concepto que ya sabíamos es que hay excepciones, que lo son como justamente lo que hemos hablado, el betlovirus. Un betlovirus, por ejemplo, del que podemos hablar, el VIH. ¿Qué sucede? Em, Llevan la información en ABN, usan la transcriptasa, el ADN a partir del ABN, y de ahí el nombre de transcripción inversa. Un betlovirus justamente va a ser eso, transcripción inversa, porque lo común es de ADN a ABN, pero otros betlovirus, como el VIH habíamos dicho, ¿qué es lo que hacen? Convierten el ADN en ABN, hacen el proceso inverso. Por eso se llama transcripción inversa. Luego también tenemos a los priones. Un prión, también creo que sí los mencioné hace tiempo, son proteínas que por algún error se comienzan a formar mal. Ahora, ¿por qué nos está importando esto ahorita? Porque recordemos que la información que se transfiere de una proteína a otra. Entonces, si una proteína está mal plegada, todas comienzan a estar mal plegadas y pueden causar enfermedades graves. Y luego, otra sección sería la telomerasa, que es una ribonucleoproteína que usa el propio molde de ARN para sintetizar ADN. O sea, también de ARN a ADN, sí, pero sin embargo este lo hace con ADN telomérico. O sea, lo vuelve, bueno, eso también debe recordar. Hablemos de cosas nuevas, hablemos de los tipos de ARN. Ya hemos hablado del ADN, hemos hablado de las reglas de Chargatt. Ahora hablemos de los tipos de ARN que vamos a ver. Vamos a tener comúnmente, bueno, son varios, acá están dos más importantes. El primero sería el ARN mensajero. ¿Qué pasa? Ese es el que lleva el código genético del núcleo al ribosoma. Por eso es mensajero, porque se encarga de llevar ese mensajito que es el código. Y ahora, como solo tiene esa función, tiene un tiempo de vida muy corto, comúnmente 30 minutos. Que bueno, en sí para una célula eso es bastante tiempo también. Ahora, este tiempo le va a permitir ajustes rápidos en la expresión génica y también tiene una protección, pero eso no es importante. Esos serían los puntos de recalcar para no irme de más. Luego vamos a tener el ABN ribosomal, componente estructural y catalítico del ribosoma. ABN ribosomal tiene que ver con el ribosoma, muy obvio. Y es el ARN más abundante, ese es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué es el más abundante? Porque representa casi el 80% de todo el ARN celular. Luego, ¿qué más podemos hablar de? Ya. ¿Por qué adaptador? Porque es el intermediario entre tu código de nucleótidos y tu secuencia de aminoácidos. Tiene una estructura que ser, justamente es lo que vimos hace ratito, que por un lado, su anticodón reconoce el codón del ARN mensajero y su extremo 3 carga el aminoácido correspondiente. Y recuerda que aminoácido, aminoácido, aminoácido te forman la proteína. Ahora, de este tipo de ARN de transferencia, hay un montón de tipos. Son 61 tipos distintos, uno por cada codón censo. Luego tenemos acá está, el ABN, el de splishing, claro, que forma parte de los espliosomas. Y van a ser estos los complejos que van a eliminar los intlones del pre-ABN mensajero. Justamente hace rato vimos que había ¿cómo se dice? Como una cintita que se eliminaba antes de que pasaba la traducción. ¿Quién se encargaba de eliminar esa cintita? Justamente el ABN SN, que es splishing, yo le digo ya. Y bueno, cada uno de estos ABNs adquiere
nombrecito, U1, U2, U3, hasta el U6. ¿Y qué pasa si no estuvieran ellos? Pues los inclones quedarían en el ADN maduro. Y al estar estos inclones, estarían como estorbando. Y por ende, harían que mi proteína no fuera funcional. Entonces tiene una función muy importante. Y son los únicos que se encargan de ello. Luego tenemos al ADN regulador como tal, el MI y el SI, que estos también son conocidos como los pequeños ADNs. Justamente hace rato les dije que había una parte de pequeños. Entonces, esos también entrarían en ese grupo. Son pequeños ADNs, ¿por qué? Porque solo van a tener comúnmente 22 nucleótidos. Sin embargo, se encargan de regular la expresión génica. El MI se encarga de bloquear la traducción del ARN mensajero. Ahora, y cada uno de estos de MI y ARN puede regular ciertos genes distintos. Sobre todo su importancia radica en el desarrollo embrionario. Y bueno, también que desregulan muchos cánceres, pero no es tan certera esa información. Y luego tenemos el inactivador del X, que es el ARN cis, que recubre una de forma permanente. Ahora, ¿qué pasa? Mi cromosoma X es la razón en sí de por qué las mujeres no expresan doble dosis de los genes del cromosoma X, a pesar de tener dos copias, como nosotros. Y ya, bueno, luego, ¿qué más tenemos? A ver, el código genético de la traducción. Oh, miren, es bonito este grafiquito. Porque acá te muestra las diferentes combinaciones entre todas las purinas, hipirina, guanina, cistonina, arginina. Son un montón. Hablemos de este tema. El código genético, claro. Ahora, pero ¿cómo los lee? Los lee en los llamados tripletes. Un triplete tiene un nombre también más conocido, codón. Un triplete es, ¿qué cosa? Un conjunto de 3 nucleótidos. Pero estos nucleótidos, ¿en qué se van a diferenciar? En su base nitrogenada, y es por eso que le ponemos énfasis en eso. Y bueno, como hemos visto en este grafiquito, cada grupo de 3 nucleótidos que especificaba un tipo de aminoácido en especial, adenina, citosina, uracil y guanina. El número de codones posibles es pues 4 al cubo, que serían 64. Ahora, de estos, 61 codifican aminoácidos. Y entonces, si 61 codifican aminoácidos, ¿qué hacen los otros que quedan, que serían 3? Son las señales de parada, los que te van a alertar para que te detengas. Y justamente esas señales, acá están, son la UAA, UAG y UGA. Todas comienzan con U. Ya. Cualquiera de estos va a ser auge, que es la metionina como tal. Y esto va a tener 3 propiedades al sal. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo código en bacterias, en levaduras, en plantas, en humanos, en animales. Sin embargo, hay pequeñas excepciones. Por ejemplo, en algunas mitocondrias, en algunos protozoos. Pero el código nuclear es prácticamente idéntico en casi todo ser vivo. Y esta es una evidente prueba del origen evolutivo común que hemos tenido todos. Que todos pues descendemos de un ancestro como tal. Toda forma de vida. Luego, otra característica es degenerado. ¿Qué significa que sea degenerado? Que la mayoría de los aminoácidos pueden ser codificados por más de un codón. Por ejemplo, la leucina tiene 6 codones distintos y la mayoría de tus aminoácidos van a tener 2 o 4. ¿Por qué es importante que tengan diferentes codificaciones? Porque esto los va a proteger contra mutaciones. Digamos que hay un cambio en la tercera base de un codón, entonces va a haber otro y que lo va a poder cambiar. Por lo cual sería una mutación tranquila, una mutación que pasa desapercibida, una mutación silenciosa. Y otra característica es que es no ambiguo. ¿Qué significa esto?
que un codón específico siempre, pero siempre codifica el mismo aminoácido. Nunca va a codificar dos diferentes. Y justamente hablando con lo anterior, la aberación puede ser varios codones a un aminoácido, pero nunca un codón a varios aminoácidos. O sea, estas dos se complementan. Y como último, hablemos del proyecto del genoma humano y el futuro, lo que les dije al inicio de este subtema, que esta es una historia de ciencia a gran escala que merece contarse por lo menos, porque es una de las empresas científicas más ambiciosas que ha tenido el ser humano. Como tal, acá hay tres eventos que son los más importantes. En 1953 se descubre la doble hélice del ADN por Watson y Crick. En 1990-2003 se lanza el proyecto del genoma humano, que tuvo que secuenciar 3.2 billones de pares de bases. Imagínense el tiempo que tardaron, 13 años netos a pura secuenciación. Y bueno, hoy en la modernidad ya tenemos equipos modernos que lo van a hacer en las siguientes semanas en el laboratorio de biología celular, que se van a dar cuenta de cómo hacen nuevas secuenciaciones. Ahora, yo también digo que este proyecto fue a gran escala, ya 3.2 billones. Se demoró 13 años y costó 3.000 millones de dólares. Cosa que ahorita, si quieres leer un genoma humano, pues cuesta alrededor de $500. Toma pocas horas. ¿Qué sucede? En 1953, Watson y Crick, y bueno, también Franklin, una vez que ya se sabe que es una doble hélice, ya se conoce la estructura, ya se puede pensar en secuenciar esa estructura. Sin embargo, no es hasta 1977 en la que Sanger y Hilbert desarrollan métodos para secuenciar ese ADN. Y justamente por eso se llevan el Premio Nobel de Química en 1980. Luego, en 1990 inicia oficialmente el proyecto del genoma humano, con 18 países participantes. Dentro de ellos estaba Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, China, y todos estaban con un único objetivo: secuenciar los 3.200 billones de pares de bases. Y han visto que demoraron 13 años, que tuvieron un presupuesto increíble. Ahora, sin embargo, en 2000 se anuncia el borrador de este genoma. Bill Clinton y Tony Blair lo presentan en una rueda de prensa y lo llaman el libro de instrucciones del ser humano. Increíble título. Ahora, no es hasta 2003 que recién se publica esa secuenciación completa. Y hasta el 2003 pasaron 50 años. Luego, en 2012 tenemos el proyecto ENCODE, que publica los resultados y nos dice que el 80% del llamado ADN basura tenía una actividad funcional bioquímica, que es lo que vimos hace ratito, y que esto cambiaba la forma de entender el genoma. Y en 2022, o sea, hace no mucho, por primera vez se obtiene una secuencia verdaderamente completa del genoma humano. ¿Cómo que recién? Sí, es que lo que tú habías hecho nomás era conseguir los datos. Tú tenías los datos en bruto, ahora tú tenías que interpretar los datos, ahora tú tenías que ver qué pasaba con esos datos, qué resultados podías sacar de esos datos. Y es un estudio tremendo que hasta en la actualidad se sigue dando. Entonces, estamos diciendo, 2022 se obtiene una secuencia verdaderamente completa del genoma humano, incluyendo cosas como las regiones telomédicas, cosas como las centromédicas, cosas que habían quedado huecas por más de 20 años o incluso décadas. Y ahora, ¿por qué tanto énfasis en esto? ¿Cuál es el impacto que tiene? Hay impacto, por ejemplo, en la medicina de precisión, tratamientos diseñados según el perfil genómico, a veces en la ¿cómo se llama esta cosa? Farmacogenética, ¿sí, no? Predecir la respuesta a los fármacos según tu variante genética, porque hay gente a la que ciertos fármacos le chocan, otros no. Luego el diagnóstico genético preimplantacional y prenatal, también la identificación de variantes de riesgo, mediante tu código genético, identificar qué variantes de riesgo tienes para enfermedades comunes, como habíamos visto antes que podía ser la diabetes, el cáncer o incluso enfermedades cardiovasculares. Y bueno, ahí acaba el tema. Pensé que era más. Ya. Y bueno, chicos, así sería el tema. No sé si tienen alguna duda. Todo está claro, todo está bien. Me he pasado creo que un poquito contando demasiada historia.
Es que según yo es bastante interesante.